Ya buenos días, este 4 de junio, qué rápido se nos está yendo la semana, semana que está repleta de noticias en relación todavía con las protestas por el asesinato de George Floyd, la muerte de George Floyd a manos de la policía. Y en todo este debate nacional también nos regresa a la memoria el nombre de un exjugador de la NFL que se convirtió en marca y después en símbolo de todo lo que es esta lucha por los derechos civiles y en particular los derechos de los afroestadounidenses y contra la brutalidad policial y el racismo, Colin Kaepernick. Y la gran pregunta es, después de lo que hemos visto en las calles, ¿cambia en algo, digamos que la percepción de la sociedad en relación con ese nombre, en relación con esa marca, en relación con ese símbolo? Bueno, pues le tengo que agradecer al único que puede contestarnos partes de estas preguntas, que es Pablo Viruga. Él es comentarista de ESPN, especializado específicamente en la NFL. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte. Igualmente, Gaby, un abrazo, gracias por la invitación y pues aquí estamos, con mucho gusto. ¿Cómo has visto esta semana? Empezaste a preguntarte, o en los días pasados, desde que supimos lo de este terrible asesinato, pues de la muerte de Floyd a manos de la policía, empezaste a preguntarte cuánto Kaepernick regresaba al radar de ustedes como comentaristas de la NFL, etcétera. Sí, definitivamente, ¿no? Y yo creo que lo que se vivió la semana pasada con este terrible incidente y lo que se vivió hace algunos años con lo de Colin Kaepernick le da una mayor fortaleza a la lucha de Colin Kaepernick. Y sobre todo, no solo yo creo que una mayor fortaleza, sino entiende la gente y entiende la misma NFL, o al menos los jugadores, cuál era el mensaje de Colin Kaepernick, porque si bien es cierto que lo de Colin Kaepernick es una lucha contra los derechos, la igualdad, lo que ocurrió en todas estas semanas es que hay una mayor participación de los atletas, no solamente jugadores de la NFL, en todos los ámbitos deportivos, y ha tocado las fibras no solamente de los afroamericanos, sino también de los jugadores blancos, de los entrenadores blancos. Entonces, cuando tú te das cuenta de que un hombre hace algunos años mandaba ese mensaje que pocos entendíamos o que pocos lo podíamos asimilar porque se tornaba en un falta de respeto a la bandera, al himno, pero ese no era el mensaje era otro. Hoy en día toma mucho más fuerza y sobre todo mucho más conciencia de lo que buscaba Colin Kaepernick tras lo sucedido con la persona de George Floyd, ¿no? Oye, tú nos recordarás, estaba como quarterback de los 49ers de San Mm. Francisco. ¿Qué fue? ¿En el año 2016? Sí, 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 sí. Él tuvo su pico más alto en el 2015 cuando el equipo llega al Super Bowl. Su historia es su historia de superación, como muchas de las historias que hay de los atletas estadounidenses, de los atletas afroamericanos. Él era un quarterback suplente. El quarterback titular, Alex Smith, se lesiona en la temporada, toma el lugar Colin Kaepernick y llegan hasta el Super Bowl. Curiosamente, en Nueva Orleans, y digo curiosamente porque hoy es también un epicentro muy fuerte, Nueva Orleans. Al siguiente año pasan los años y él pierde la titularidad. Y al perder la titularidad, él empieza con este tipo de manifestaciones durante el himno de los Estados Unidos a hincarse. Y lo hace no por otra cosa más que por lo que estaba sucediendo en ese momento en Carolina del Sur con el terrible también el problema del abuso de las autoridades a la comunidad afroamericana. Él manda ese mensaje y muchos quizá no entienden ese mensaje, Gaby, porque dicen, bueno, lo está haciendo para llamar la atención ahora que no es el titular del equipo, ahora que perdió ese puesto titular, lo hace con ese objetivo. Sin embargo, el tiempo el tiempo le da la razón y ahora entendemos mucho más el mensaje de Colin Kaepernick, ahora toma mucha más fuerza. Pero quien mandó el mensaje más, digamos, tajante y desde dónde lo mandó, pues es el presidente Donald Trump cuando empezó a generar de esto una polémica todavía mayor. Siempre hubo personas que rechazaban y que interpretaban en particular esa rodilla en tierra como un respeto, irrespeto, perdón, a la bandera estadounidense. Esa persona era el presidente Trump. Y además no era el único, sino que el presidente Trump logró aglutinar a todas esas personas que criticaron tanto a Kaepernick al punto de poner a la propia NFL pues en serios aprietos porque había que tomar pues partido, supongo yo.
Sí, definitivamente. Incluso el mismo presidente Trump insulta a los jugadores de la NFL y lo que provoca es que haya una unión entre los jugadores de la NFL para apoyarse mutuamente. Curiosamente, fíjate Gaby, curiosamente, el hombre que pone rodilla en tierra es Colin Kaepernick para la lucha o para buscar la igualdad. Y la muerte de George Floyd es por una rodilla en tierra. Cómo la vida te da dando una serie de puntos de convergencia donde dices es increíble lo que puede llegar a pasar hace unos años con lo que puede llegar a estar sucediendo hoy en día, ¿no? Por eso es que hoy más que nunca esa figura y esa postura de Colin Kaepernick tiene una fuerza muy importante en la sociedad. Yo no lo dejaría en la sociedad estadounidense, en la sociedad mundial, ¿no? Porque esta discriminación, esta segregación, desde mi punto de vista, no se vive solamente en los Estados Unidos, se vive en cualquier parte del mundo porque es un problema de la sociedad. Claro, y las protestas que han acompañado a las que vimos en Estados Unidos, en otras ciudades, en Alemania, en Londres, en Australia, etcétera, pues dan prueba de lo que estás diciendo, ¿no? Que ese mensaje se está entendiendo mejor. Es más, se ha subrayado ese poner rodilla en tierra por parte de elementos de la policía que en solidaridad con la gente que ha protestado y se ha manifestado, pues están tratando de decir, entendemos el mensaje. Ahora, Colin Kaepernick era un empleado de los 49ers, ahora es un activista, pero han apostado por él marcas tan importantes como Nike después de toda esta polémica. ¿Aumenta el valor de Kaepernick? ¿Llegará algún equipo a abrirle la puerta? ¿Ya no hay interés por Colin Kaepernick por su edad? Es un problema complicado porque entonces tú tienes que mezclar la habilidad de Colin Kaepernick para jugar con el activismo de Colin Kaepernick. Uno no hay duda, ¿no? Una está más que manifiesta la manera como él alzó la voz cuando nadie se atrevió a hacerlo, la forma como con el paso del tiempo esa voz fue tomando fuerza. Y lo más importante quizá en este lucha de Colin Kaepernick es que él sabía que necesitaba de un escenario grande, de todas las cámaras puestas para que su mensaje fuera lo más fuerte posible, sin violencia. Y no encontró otra manera de hacerlo más que en el himno de los Estados Unidos previo a los juegos de la NFL. Creo que eso dañó a la NFL, eso le pegó a los dueños, eso le pegó a la liga y la liga no supo cómo manejarlo. La liga yo te puedo decir que quizá no sabe cómo manejarlo. Me queda claro que Colin Kaepernick podría regresar a la NFL. Si podría ser como titular, como suplente, ya ese es otro debate. Creo que él tiene calidad para estar jugando en la NFL. Aquí entra otro punto, Gaby. ¿Se le abrirá la puerta? ¿Se le abrirá la puerta después de esto? Probablemente. Pero entonces la NFL nos vuelve a mandar otro mensaje de una doble moral, ¿no? Porque en su momento de esa puerta se le cerró, esa puerta no se le quiso abrir. No fue clara la NFL, los dueños, el comisionado, al decir por este tipo de acciones no va a regresar Colin Kaepernick. Sabían que no lo podían decir, ¿verdad? Pero ahora imagínate que se le abra la puerta. Creo que le va a causar todavía mucho más ruido a la NFL. Yo creo que Colin Kaepernick va a reforzar mucho este activismo que tiene. Lo vamos a ver mucho más presente. Él ha seguido haciendo cosas a pesar de que ya no está involucrado en la NFL, pero a mí me gustaría que regresara a la NFL no tanto por el mensaje que mandó, sino por las cualidades que tiene para jugar, porque al final en la NFL, como en cualquier liga de los Estados Unidos, en cualquier equipo, tú estás por las cualidades atléticas que tienes, no por el mensaje de activista que puedes llegar a ser, no porque eres un gran benefactor, no porque eres una gran persona para la comunidad, porque entonces no estarían llenos de atletas los equipos, estarían llenos de buenas personas, ¿no? Entonces, yo creo que Colin Kaepernick sí va a estar presente en cada partido de la temporada de la NFL, pero me gustaría, si regresa, me gustaría que fuera por sus capacidades, más no por lo que ha ocurrido. Pues para cerrar, obviamente aquí es casi que me estás diciendo que qué equipo se atreve, por un lado, por otro lado, cuánto la NFL y los equipos van a
no sé si decir poner restricciones o reglas o parámetros bajo los cuales se pueda hacer esta enmienda, ejercer tu derecho a la libertad de expresión como jugador sin dañar a toda una liga o a todo un equipo, y a los fans, ¿no? Que tienen otras opiniones políticas. Es como cuando dicen que las estrellas de Hollywood no deberían opinar de política, quizá los jugadores tampoco, pero pues son miembros de la sociedad, y en la NFL no sé qué porcentaje de jugadores son afroestadounidenses, son de color, pero me imagino que más del 30, 40%. Entonces, la oportunidad es ahora, ¿no? No sé, ¿y qué equipo se atrevería, pues? Sí, ese es un punto bien interesante porque yo no sé qué equipo se atrevería, tomando en cuenta que también, por ejemplo, en la NFL no hay dueños afroamericanos y los dueños en la minoría son solamente dos. El más fuerte de ellos es el dueño de Jacksonville, que es ascendencia hindú, pero fuera de ello, no encuentras afroamericanos en posiciones importantes como gerentes generales, los hay, pero en una minoría. Hay afroamericanos como entrenadores en jefe en una minoría, pero la mayoría de los jugadores, hablabas de un porcentaje, ese porcentaje es muchísimo más alto, es casi el 75, el 80% de los jugadores de la NFL son afroamericanos. Entonces, la materia prima de la NFL es afroamericano, y volteas a la NBA y es igual, y volteas a las grandes ligas y es igual, que son los tres deportes más importantes que tienen los Estados Unidos a nivel profesional. Entonces, yo sí veo un poco complicado el caso de Colin Kaepernick que regrese a la NFL. Insisto, por un tema de cómo hay que manejar esta situación. Me encantaría que regresara por sus cualidades. Lo veo difícil porque, hablando de cualidades, han pasado ya varios años sin que haya jugado. Ha tenido oportunidad de ser visto por algunos equipos. Ha puesto algunas condiciones bajo esas pruebas que él ha tenido para poder regresar. Pero también yo creo que se le va a venir un problema bien fuerte a la NFL, Gaby, porque con todo lo que hemos vivido en este 2020, la sociedad está muy sensible, muy sensible. Entonces, la NFL va a ser el gran escaparate para todo lo que ha ocurrido en el 2020, porque para como van las cosas, la NFL va a iniciar muy probablemente a tiempo. No le va a ocurrir lo de la NBA o de las grandes ligas que han tenido que suspender o postergar su inicio de temporada, y la gente va a estar al pendiente de todo lo que ocurra. Cualquier mínimo detalle puede ser la mecha que encienda algo en la sociedad estadounidense. Yo creo que se le debe dar oportunidad a los jugadores de expresarse sin faltar al respeto a, en este caso, la bandera, al himno. Si se tienen que hincar, el mensaje no es faltarle al respeto a una bandera, el mensaje es otro, como lo intentaba Colin Kaepernick en su momento. Qué difícil, qué delicado, y vamos a ver qué le representa a las marcas que siguen apostando por Kaepernick como Nike, que aún sin tenerlo dentro de la NFL, pues le ha permitido ser parte de sus campañas y su imagen con Sí, este enorme mensaje que representa, ¿no es así, Pablo? sí, sí, sí. Incluso lo último que supo es que el CEO de Twitter donó $3 millones a una organización que tiene Colin Kaepernick para apoyar a la gente que ha sufrido de esta desigualdad social, por así decirlo, ¿no? Entonces, insisto, se hace fuerte esta figura de Colin Kaepernick en el medio deportivo, pero a ver cómo logra manejarlo la NFL. La NFL, Gaby, por último, te puedo decir que hace un par de años yo estuve en las oficinas de la NFL en Nueva York y nos dieron pláticas de muchas cosas. Una de ellas fue precisamente, hay una división específica de cómo manejar este tipo de cosas, la desigualdad, el racismo, la segregación, la discriminación, el tipo de manifestaciones que puede hacer un jugador previo o durante un partido. La NFL trata de ver cómo lo puede solucionar y cómo puede darle opciones a los jugadores para poder levantar su voz como tú decías, como figuras públicas. No dejan de ser deportistas, pero son figuras públicas y muchos de ellos son ejemplos para la sociedad. Definitivamente. Oye, Pablo, qué buena conversación. Te agradezco mucho la oportunidad de charlarlo contigo. Es un tema deportivo, pero es un tema de marcas, es un tema de trabajo, de un empleo y de un empleador y de una sociedad que sí, como dices, se ve altamente polarizada después de lo que ha sucedido y de otras cosas en esta administración. Sí, Gaby, y el deporte no deja de ser un reflejo de la sociedad. Exacto. Exactamente. Que estés muy bien, Pablo. Gaby, un abrazo, muchas gracias.